y la segunda parte como conducción no permanente. Entonces, en convección también se da esas dos posibilidades. Hay convección en régimen permanente y convección en régimen no permanente. Veamos cuál es la diferencia en el caso de convección. Habíamos indicado que la ecuación básica de la conducción es la llamada ley del enfriamiento de Newton, ¿se acuerdan? Dada como H por área y por la diferencia de temperaturas superficie menos temperatura del medio fluido. Bueno, tenemos un cuerpo cualquiera y la temperatura de la superficie interviene en la transferencia por convección. Este cuerpo está rodeado por un medio fluido cuya temperatura es T infinito. Si la temperatura de la superficie es mayor a la del medio fluido, el calor se transmite de la superficie al medio fluido. Este calor es el calor por convección, porque tiene que ver con la transferencia de calor a un medio fluido. Entendemos que este es un medio fluido. Es un medio fluido. Entonces, este calor por convección encuentra una resistencia, que es la película superficial. Acá hemos indicado, hemos hablado en forma abundante sobre esta película. Esta es la película de convección y de esta película depende el coeficiente H. Es decir, que la resistencia a la convección depende de H, que es 1 sobre H y sobre área. Este fluido, en este caso, se va a calentar, es decir, va a aumentar su temperatura debido a este calor que se está transfiriendo de la superficie a este fluido. Ahora, ¿qué sucede? Si este es un fluido de gran volumen, esta temperatura prácticamente va a permanecer constante, es decir, la temperatura T infinito, que es del medio fluido, va a permanecer constante, pese a que el calor se está transfiriendo a este fluido, o lo contrario, de este fluido, que tiene un volumen muy grande, el calor puede ser transmitido a una superficie fría. Entonces, se explica el por qué esta temperatura es constante, porque la masa de este fluido es sumamente grande. Y así hemos ido planteando los problemas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el caso de cuerpo semi-infinito, claro que estamos en conducción no permanente, el calor que es transmitido desde el suelo o al suelo está en relación a un medio fluido que es aire y no hay un límite para el volumen de este aire. Es muy similar a este caso. Si estamos refiriéndonos a la superficie, entonces de la superficie el calor se transmite por convección. Entonces, cuando
planteamos de esta manera el calor por convección, estamos en convección en régimen permanente. En esta expresión prácticamente todo es constante. H es constante, por supuesto que el área. Se entiende que esta temperatura de la superficie es constante y la temperatura del medio es constante. Entonces estamos en régimen permanente. Convección en régimen permanente. Repito, por el hecho de que la temperatura del medio a donde se dirige el calor o de donde el calor se transmite a la superficie fría, esa temperatura permanece constante. Bien, régimen, convección en régimen permanente. Ahora, ¿cuándo tenemos régimen no permanente? Aquí estamos explicando. Decimos aquí, anteriormente se consideraba que el fluido que estaba en contacto con la superficie caliente o fría no cambiaba su temperatura con el tiempo, se mantenía prácticamente constante. Se justificaba esto porque su volumen era muy grande, por tal razón la ganancia o pérdida de calor no modificaba su temperatura con el tiempo, se consideraba prácticamente una constante. Ahora, al tener un volumen finito, el fluido cambia su temperatura con el tiempo, cuando se transfiere calor o se extrae calor de él. En este caso se lo considera como convección natural en régimen no permanente o transitorio. Entonces aquí tenemos el caso. Ya no se trata de un volumen infinito, sino de un volumen finito, por ejemplo, un volumen de agua. Y el calor se transmite al agua y el agua cambia su temperatura con el tiempo. En un tiempo θ1 va a tener una temperatura T1. En un tiempo θ2 mayor va a tener una temperatura T2 mayor. Entonces, el agua cambia su temperatura. Si el calor por convección depende de las temperaturas, y esta es la temperatura que cambia, por supuesto que este calor va a variar también en función del tiempo. Entonces las condiciones son diferentes al caso de convección en régimen permanente. Ahora tenemos convección en régimen no permanente. La variable tiempo aparece como una variable importante. En régimen permanente no aparece el tiempo como una variable, pero ahora sí el tiempo es una variable importante. El tiempo. Entonces, en conducción no permanente hemos visto que además de la posición, la variable es el tiempo, temperatura, posición del plano y tiempo. Cuando es no permanente, aparece el tiempo. Entonces, en este caso, en convección, en régimen no permanente, aparece el tiempo. Bien, para esta aplicación, donde tenemos un volumen finito de agua, que es calentado por un serpentín, por dentro de esta tubería ingresa vapor y el calor, por la diferencia de temperaturas, tenemos una temperatura de superficie y una temperatura del fluido. Esta temperatura ahora vemos que varía con el tiempo. Es función del tiempo. Se transfiere calor. Al transferir calor en la parte externa de la temperatura de superficie a la temperatura del fluido, tenemos una película. Esta es una película del que obtenemos el coeficiente H, que es un coeficiente de convección natural. Lo que sucede al interior todavía no nos interesa.
Lo que nos interesa es lo que sucede desde la superficie que está en esta temperatura al medio fluido cuya temperatura cambia con el tiempo. Después vamos a ver en la parte de convección forzada el análisis cuando hay condensación, etc. Entonces, las situaciones son diferentes, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a estudiar este caso de convección natural en régimen no permanente. Bueno, para resolver este tipo de problemas, se puede deducir una expresión. No es difícil la deducción, como vamos a ver. Entonces, partimos de un balance. Calor perdido por convección desde la superficie igual al calor sensible ganado por el fluido. Entonces, en este análisis se toma en cuenta, más bien, directamente lo haremos acá. Se hace el análisis entre una superficie cuya temperatura es T sub S y un medio fluido finito en contacto con esta superficie. Este fluido, como habíamos visto, va a cambiar su temperatura en función al tiempo. Entonces, hay un calor por convección que se pierde, la superficie pierde al transferir al fluido. Este calor es un calor negativo. Por eso estamos planteando el balance de esta manera. Hay una pérdida de calor por convección de la superficie y hay una ganancia de calor sensible de parte del fluido. El calor que gana, como gana, se considera positivo. Y el calor por convección, como pierde, se considera negativo. Entonces, en el balance intervienen los signos. Calor por convección perdido por la superficie del cuerpo igual al calor sensible ganado por el fluido. Reemplazando las expresiones de ambos calores, para el calor por convección tenemos esta expresión y para el calor sensible es esta. Masa, calor específico por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Hacemos un ordenamiento de las expresiones y tenemos, integrando ambas, para el tiempo no hay ningún problema. Integramos desde 0 a un tiempo final tita y esta otra expresión integramos tomando en cuenta que la masa es constante, el área es constante, entonces salen fuera del signo integral como observamos. Y lo que queda es calor específico H y esta expresión entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el calor específico depende de la temperatura y aquí lo que estamos integrando es la temperatura, considerando la variable como temperatura. Lo mismo, hemos visto que H depende de la temperatura. Bueno, H depende de las propiedades, de la forma geométrica, etcétera, pero las propiedades dependen de la temperatura. ¿Se acuerdan que muchas expresiones para hallar esas propiedades requieren de la temperatura de película, que es temperatura de superficie más la temperatura del fluido sobre 2? Entonces, con esta temperatura se obtienen las propiedades y con las propiedades se encuentra el coeficiente H. Entonces, tiene que ver con la temperatura. Por eso es que en esta expresión, como H depende de la temperatura, está involucrado. Entonces, para poder integrar esta expresión debemos conocer
la función que liga el calor específico con la temperatura y también, de alguna manera, la función que liga el coeficiente H con la temperatura. Entonces, imagínense, para cada fluido tendríamos que tener una expresión y para cada caso, para cada forma geométrica, etcétera, etcétera, para cada temperatura del medio fluido deberíamos tener una expresión matemática. Entonces, lo que se hace para evitar este problema de que para cada caso tengamos una expresión para el calor específico y otra para el H, se trabaja con valores medios. Se considera el calor específico un valor medio y al coeficiente H también se considera un valor medio. Al ser valores medios, son valores constantes. Aquí está. Tendríamos que integrar esta expresión, pero consideramos al calor específico un valor medio. Un valor medio, es decir, la media aritmética entre dos valores, para este calor específico para la temperatura T sub 1 y este para la temperatura T sub 2. De la misma manera para H. Este sería un coeficiente tomando en cuenta la temperatura T sub 1 y este otro coeficiente tomando en cuenta la temperatura T sub 2, un valor medio. Entonces, como valores medios son constantes, por tanto, sale fuera del signo integral y quedamos solamente con esta expresión para poder integrar. No es difícil hallar la solución de esta integral, es un logaritmo. Entonces, de esa manera tenemos una expresión donde está ligada la temperatura con el tiempo o el tiempo con la temperatura. En esta expresión, T sub 2 es la temperatura final, θ es el tiempo y lo demás prácticamente se puede considerar como una constante. O sea que tenemos una expresión de θ en función de la temperatura o temperatura función del tiempo. No hay más que dos variables, temperatura y tiempo. Entonces, mediante esta expresión podemos resolver casos de convección natural en régimen no permanente. Bueno, abarcaremos de una vez más el tema de cavidades de fluidos y así habríamos completado toda la parte teórica de la convección natural. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna observación que tengan ustedes sobre la deducción, sobre el análisis? ¿Está claro? Entonces, el indicativo más claro para decidir si este es un problema de convección en régimen permanente o no permanente es que aparezca el tiempo o no aparezca el tiempo. Si no hay como variable un tiempo, convección en régimen permanente. Si aparece la variable tiempo, estamos en régimen no permanente. Además, el volumen debe ser finito. Si el problema nos dice se transfiere calor a un ambiente como el aire, entonces entendemos que se trata de un volumen muy, muy grande, régimen permanente. Pero se nos dice el calor se transfiere a un volumen finito de aire, de agua o de cualquier otro fluido y nos dan el dato del volumen, nos dan un dato que es la masa finita, etcétera. Entonces entendemos que se trata de un problema de convección en régimen no permanente o transitorio. Entonces, no podemos confundir ambos tipos de convección, son tan claramente identificados. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que también está en la parte de convección natural. Es el tema de cavidades de fluidos.
Las cavidades son espacios verticales estrechos. Entonces, hay un comportamiento del fluido dentro de estos espacios y se puede controlar esto con el ancho de esa cavidad que es B. Por ejemplo, en esta gráfica obtenida de manera experimental, se ha encontrado que dependiendo del ancho, podemos tener incluso aire confinado sin movimiento, aire con un movimiento incipiente o aire, en este caso, con un gran movimiento. Todo depende del ancho B. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de las cavidades? Bueno, desde antes, desde épocas, digamos, inmemorables, épocas muy antiguas, el hombre por necesidad ha ido requiriendo de ropas, especialmente en zonas frías, muy próximas a los polos, en la época de invierno más que todo, de ropas gruesas. Bueno, su primera vestimenta sabemos que era piel, la piel de animales. Bueno, entonces tenían vestimentas hechas con pieles de animales. Cuanto más lana tenía la piel, bueno, preservaba mejor la temperatura del cuerpo. Estoy haciendo un dibujo que representa una piel, por ejemplo. O sea, cuanto más grueso, preservaba mejor la temperatura. Entonces, suponiendo que esta piel estaba en contacto con el cuerpo humano, y sabemos que la temperatura del cuerpo humano está alrededor de unos 35, 36, digamos 35. ¿No? En esta época de COVID todos nos hemos hecho medir, está por ahí, esa es la temperatura correcta, unos 35 grados. Y afuera tenemos una temperatura tan baja, digamos como 0 grados. La temperatura del ambiente es 0 grados. Entonces las pieles se constituían como un aislante para evitar la pérdida de calor. Entonces explica con cierta facilidad por qué se utilizaban pieles. Las pieles constituían un material aislante. Con el tiempo, en vez de pieles, el hombre empezó a utilizar tejidos, también tejidos de lana u otros materiales. Entonces, estamos con la diferencia de una chompa gruesa y una chompa delgada. Una chompa delgada. El mismo análisis podríamos hacer con las pieles. Bueno, para la época fría, la época de invierno, en esos lugares se utilizaban pieles gruesas. Pero seguramente cuando llegaba el verano, bueno, la gente dejaba de utilizar estas pieles gruesas y utilizaba tal vez otra ropa con pieles más delgadas, ¿no? Obviamente. Entonces el mismo principio, chompa gruesa para invierno y ocasionalmente chompa delgada para verano. O tal vez ni siquiera, por las temperaturas elevadas, ni siquiera utilizamos chompas delgadas, estamos en camisas, etcétera, etcétera. Pero supondrá, chompa delgada para verano, chompa gruesa para invierno. Piel gruesa para invierno y piel delgada para verano, o tal vez no. Ahora, ¿realmente será el material eh, lo que aporte en el aislamiento de estos materiales?
Pero vemos algo nuevo, no es de hace muchos años, tal vez será unos 10 o 15 años, el hecho de que el material es plástico y hay una especie de estructura que aprisiona una especie de burbujas de aire y el material es plástico. Entonces nos damos cuenta, bueno, y me imagino que casi todos tenemos una ropa de estas características. Es de un material sintético, pero que alberga aire. Aquí tenemos aire confinado. El aire está atrapado, está confinado. El material no es lana, no es piel, etcétera, etcétera. Es simplemente plástico. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando se utilizaban pieles, cuanto más gruesa la piel, mejor el aislamiento. Al caso de una piel delgada, vamos a suponer, cambiaremos la comparación así, tenemos una piel, pero con lana delgada. Casi sin lana, yo diría. Entonces, no es el material en realidad el medio aislador en el caso de las vestimentas, sino observamos que es el aire, y es el aire confinado. Entonces, ¿qué sucede con las pieles? Al ser una piel gruesa, es decir, lana abundante, alberga espacios, es decir, alberga en espacios muy pequeños, es decir, entre la misma lana, aire, aprisiona aire. Una piel delgada, por supuesto, que aprisiona menos cantidad de aire que una piel gruesa, ¿de acuerdo? Estamos identificando al elemento principal que aísla, es el aire. Ahora, cuando pasado el tiempo, la gente empezó o dejó de usar pieles, empezó a utilizar tejidos justamente con las lanas de las pieles, pero la chompa gruesa preserva mejor que la chompa delgada, ¿verdad? En invierno utilizamos chompas gruesas y en verano chompas muy, muy delgadas. De la misma manera, cuanto más grueso el tejido, alberga mayor cantidad de aire. Y en un tejido delgado, la cantidad de aire es menor. Y aquí es la prueba más fehaciente. No importa el material, es plástico. El plástico no es de ninguna manera es un material aislante de calor, para nada. Entonces, el elemento que genera el aislamiento, la oposición a la transferencia de calor, es el aire confinado. Entonces, de ahí la importancia de su estudio. Entonces, estos espacios pequeños, incluso en algunos casos tal vez hasta microscópicos, han sido estudiados y se los considera como cavidades de fluidos. En este caso pueden haber cavidades con aire, cavidades con líquidos, pero el caso más interesante es el estudio de capas verticales de aire, considerando las paredes de esa cavidad isotérmicas, es decir, que no cambian con el tiempo su temperatura. Entonces, esta es la razón por qué se ha hecho ese estudio y vemos que actualmente, al tener prendas de estas características y otro tipo de aplicaciones como colchones que se inflan, etcétera, entonces utilizamos el aire como un medio aislante, sin importar el material. ¿Y cuál es la diferencia? Realmente es una diferencia notable. Si
antes eh, teníamos chompas gruesas muy pesadas, teníamos sacones muy pesados que contenían tal vez algodón o mismo lana o pluma de ganso, etcétera, etcétera. Ahora, el peso se ha reducido al mínimo. Incluso hay posibilidad de eliminar el aire. Es una especie de globo, se saca el aire y queda reducido a una mínima expresión la ropa. Otra vez se introduce el aire y, bueno, queda conformada la prenda, el sacón, en fin. Entonces, o si queremos ir de camping, queremos hacer una excursión y dormir en el campo, nos llevamos un colchón que no pesa nada. Y cuando llegamos al lugar y hacemos el campamento, metemos aire a ese colchón y queda perfecto. El aire nos preserva de la humedad incluso y del frío, ¿no? El suelo es frío en época de invierno especialmente y nuestro cuerpo tiene más o menos 35 grados. Entonces, con ayuda del colchón que contiene aire, preservamos nuestra temperatura sin ningún problema. Entonces, este tipo de aplicaciones ahora abunda y es el aire el medio que aísla, no es el material. Bien, podemos hablar mucho sobre este tema, es muy interesante y vemos sus aplicaciones, pero ahora, ¿qué característica o qué propiedad del aire le da esta característica aislante? Vamos a ver con datos. Paredes o capas verticales de aire, paredes isotérmicas. Los siguientes resultados tienen intervalos de aplicabilidad que se aproximan a los regímenes mostrados en la figura 4.4. Es esta figura. Entonces, podemos controlar el movimiento del aire simplemente con el ancho de la cavidad. Podemos hacer que el aire se mueva con mucha libertad, sin dificultad. Podemos hacer que el aire se restringe en su movimiento e incluso que no exista movimiento o el movimiento sea apenas visible, apenas perceptible. Todo depende del ancho B. Entonces, en aplicaciones prácticas, si por ejemplo tenemos una pared de horno y hemos visto que la primera capa es de refractario, la segunda capa es de aislante y la tercera es de un material estructural. Hemos hablado de esto en la parte de conducción. Y si reemplazamos el aislante por una capa de aire, bueno, tenemos muchas ventajas, principalmente por el hecho de que el aire no tiene precio. El aire es gratis. Entonces estamos utilizando un aislante que no tiene precio y abunda. Y con este aislante resolvemos el problema de pérdida de calor, ¿no? Y de una manera eficiente. Bien, las propiedades del aire se hallan a la temperatura media de estas dos que son temperaturas de interfaz. Entonces, aquí está en forma más clara lo que pasa con la cavidad controlando el ancho B. Cuando el ancho es bastante considerable, existe mayor libertad de movimiento de las moléculas de aire. Y lo que se ha observado es, dividiendo, digamos, esta cavidad en dos, este espacio, bueno, que de acuerdo a la nomenclatura, a veces se utiliza B para el ancho y a veces, como en este caso, D, pero es lo mismo, D o B es lo mismo. Entonces decía, si tomamos en cuenta un plano medio, acá, vemos que
Del plano medio a la izquierda, el aire sube, asciende. Este es el perfil de velocidades del aire. El aire asciende. Y de la mitad hacia la derecha, el aire desciende. Y de esa manera se genera un ciclo cerrado. Todas las moléculas de aire confinadas van elevando su temperatura. Este plano, que constituye una de las caras de la cavidad, está a una temperatura mayor que esta otra. Entonces, de esa manera, el movimiento tiene este sentido, el sentido horario. Obviamente, si repetimos, es decir, si cambiamos las temperaturas, acá la temperatura menor y aquí la temperatura mayor, el sentido se invierte. De la mitad para la derecha va a descender y de la mitad a este lado va a ascender. Entonces, todo depende de las temperaturas. Disminuyendo el ancho B, es decir, aquí vemos en esta figura que podemos lograr condiciones de convección natural en régimen turbulento. Disminuimos el ancho. Ese es el perfil de velocidades. Todavía hay movimiento, como se puede observar, y creamos condiciones de convección natural laminar. Y si disminuimos más todavía el ancho, la velocidad puede ser muy, muy pequeña y en algunos casos tal vez inexistente. ¿Qué significa eso? Que las moléculas están quietas. Ahora, a semejanza de un sólido, donde en un sólido vemos que los átomos ocupan posiciones definidas, por ejemplo, en una estructura cúbica. Los átomos en un sólido ocupan posiciones definidas que son los vértices, por ejemplo, de este cubo. Entonces, las fuerzas entre estos átomos son muy elevadas y no permiten que los átomos se desprendan de estas posiciones. Por tanto, cuando se transmite calor, y eso lo hemos estudiado en termodinámica, el concepto de energía interna, cuando se transmite calor a un sólido, lo único que hacen estos es vibrar. Empiezan a vibrar. Bueno, representar el estado de vibración, excitación. Entonces empiezan a vibrar. En cambio, en un fluido, los átomos están constituyendo moléculas. Y las moléculas en un líquido tienen más posibilidades de movilización. Ahora, controlando el ancho B, en este caso D, podemos hacer que las moléculas estén quietas. El espacio es tan estrecho que dificulta la movilidad de las moléculas. Por eso esta representación nos indica todavía la existencia de un movimiento, pero muy, muy restringido. En el caso más crítico, no habría perfil de velocidades. Eso indicaría que las moléculas están quietas. Como están quietas los átomos en un sólido, en esta cavidad, las moléculas estarían quietas. Por tanto, lo que ocurre es conducción. Entonces, controlando el ancho D o B, que es lo mismo, podemos crear condiciones de conducción, condiciones de convección natural en régimen laminar o condiciones de convección natural en régimen turbulento. Todo depende del ancho B. Bien, ahora, se han hecho mucha investigación o muchas investigaciones sobre este caso por la importancia que reviste. Y los resultados alcanzados son estos. Cuando el Grashof obtenido es menor a 2000, se entiende que existe conducción, que las moléculas están prácticamente quietas. Y la expresión de Newton para esta situación es
igual a 1, Nusselt igual a 1. Bien, ahora, el Grashov se sitúa en este rango de 2 por 10 exponente 4 a 2 por 10 exponente 5. Tenemos condiciones de convección natural en régimen laminar. Sucede algo como esto. Hay movimiento de las moléculas, ya no están quietas las moléculas y las condiciones son de convección natural en régimen laminar. Y para estas condiciones, o para este rango de Grashov, el Nusselt es o vale esta expresión. Como ven, el Nusselt está en función del Grashov y de la relación altura. L es la altura y B es el ancho. Entonces, bueno, no, en la elaboración de esta parte del texto, la verdad es que no se pudo cambiar la nomenclatura, pero entendemos que esto es también B. Y aquí se está utilizando B como ancho de la cavidad. Y si el Grashov se sitúa en este rango de 2 por 10 a la 5 y 1,1 por 10 a la 7, tenemos condiciones de convección natural en régimen turbulento. Y la expresión de Nusselt válida para este rango es esta, también función del Grashov y de la relación altura sobre ancho. Entonces, problemas de cavidades que contienen aire se resuelve con estas expresiones. Queremos crear o queremos conseguir condiciones de conducción pura, nos valemos de esta desigualdad y aplicamos este Nusselt. Queremos que el movimiento sea en régimen laminar, entonces utilizamos este rango de Grashov y la expresión de Nusselt mediante esta. Recordemos que Nusselt depende de H, es decir, Nusselt es H, L, la longitud característica, sobre K. Para cavidades, L vale el ancho B. Y el Grashov obtenemos mediante esta expresión que ya la conocemos, gravedad local, coeficiente de dilatación volumétrica, diferencia de temperaturas. Ahora, las temperaturas se refieren a estas interfaces. Temperatura T sub AB, temperatura T sub AB menos temperatura BC sobre la viscosidad cinemática al cuadrado por la longitud característica. Entonces, para la longitud característica se utiliza el ancho B. Entonces, el Grashov se obtiene mediante esta expresión y de acuerdo al resultado obtenido, podemos hallar el coeficiente H recurriendo a estas expresiones de Nusselt. Ahora, la única condición para el uso de estas expresiones es que debe cumplirse que la relación entre altura y ancho debe ser mayor a 3. Es la única condición. Después, cualquier situación de problemas relacionado con cavidades se resuelve con estas expresiones. Bueno, también presentamos resultados de experimentos realizados cuando las cavidades verticales contienen un líquido. Entonces, estas expresiones están dadas. Por ejemplo, el Nusselt tiene esta expresión para rangos de valores de Rayleigh. Sabemos que el Grashov
multiplicado por el Prand es el Rayleigh, para un Rayleigh comprendido en este rango, para el número de Prand comprendido en este rango y para una relación de altura sobre ancho en este rango. Esta es la expresión de Nusselt. Y esta otra es válida cuando el Rayleigh está en este rango, el número de Prand en este y la relación de altura sobre ancho en este rango. Bueno, pero como les decía, cavidades con líquidos no son muy comunes en los problemas. Los problemas más comunes son cavidades que contienen aire. Por esa razón, estas son las expresiones muy utilizadas para resolver problemas de ese tipo de cavidades. Bien, entonces, prácticamente con esto habríamos concluido con la parte teórica de convección natural. Y de la siguiente clase, que vendría a ser el lunes siguiente, la siguiente semana, vamos a empezar a resolver problemas de convección natural. Desde casos como convección natural en régimen permanente, convección natural en régimen no permanente y cavidades. Serían los tres. Si hablamos de tipos de problemas, entonces estamos hablando de esos tres tipos de problemas. Convección en régimen permanente, repito, convección natural en régimen no permanente y cavidades de aire. Tal vez algo para complementar. En forma práctica, conformar una cavidad entre dos paredes físicas será factible. Es cierto que también hay que ver esa parte. Imaginemos una pared de horno y esta pared no solamente debe disminuir la pérdida de calor, sino también debe soportar cargas. Y bueno, aunque el material estructural es la que soporta la carga, por ejemplo, del peso del techo y los impactos que podrían ocurrir en forma lateral, imagínense entre estas dos paredes, la pared de ladrillo refractario y la de material estructural, conformar un espacio hueco, por decir algo, de 1 centímetro. Constructivamente no es muy fácil, ¿verdad? Pero si es que es posible hacer eso, pues el aire se constituye en una alternativa muy interesante, sobre todo desde el punto de vista económico. Entonces, si se puede realizar constructivamente esa cavidad de 1 centímetro, de medio centímetro, pues puede valer la pena desde el punto de vista económico. Pero constructivamente hay que pensar, hay que ver. Tal vez esa cavidad le quita cierta estabilidad a la pared misma. Entonces, bueno, ya es un tema de tipo constructivo, ¿no? Pero no hay que dejar de lado ese aspecto también. Bueno, chicos, preguntas sobre esta parte teórica de cavidades. Entonces, si está claro, como decía, habíamos concluido con el avance teórico del capítulo de convección natural y el día lunes empezamos a resolver problemas de esas características. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Estamos a inicios de un feriado. Espero que lo disfruten y entonces nos encontramos el día lunes para continuar con el avance ahora en la parte de problemas. Este material una pregunta. Estos de cavidades, sí, en la parte de hornos, ¿en qué parte más se usa? Estaba hablando hace ratos de cómo inflar el algodón o el colchón. Bueno,
en todo lo que se refiere a disminuir pérdidas a través de paredes. Decía, si constructivamente es posible incorporar esa cavidad que será de 1 centímetro de espesor, 1,5, tal vez menos. Si constructivamente es posible, entonces hay que ver esa posibilidad de incorporar la cavidad de aire para fines de aislamiento. Y eso reemplazaría un aislamiento comercial. Un aislamiento comercial tiene un costo económico. En cambio, el aire confinado no tiene ningún costo, no tiene ningún precio. Es por ese motivo. Está bien, Inge, muchas gracias. Hasta De nada. luego, se Hasta cuida. luego. Bien, entonces hasta el día lunes.
Buen día, chicos del segundo grupo. Bien, en esta clase vamos a completar la teoría de la convección natural. Habíamos visto en la anterior clase el caso de convección en régimen permanente. Vamos a ver dos temas, la convección en régimen no permanente y el tema de cavidades. Acá estamos. Calentamiento o enfriamiento de un volumen finito de fluido por conversión en régimen no permanente. Anteriormente se consideraba que el fluido que estaba en contacto con la superficie caliente o fría no cambiaba su temperatura con el tiempo, se mantenía prácticamente constante. Se justificaba esto porque su volumen era muy grande, por tal razón la ganancia o pérdida de calor no modificaba su temperatura con el tiempo. Y nos hemos basado en esta situación, en el hecho de que una superficie a una temperatura T sub S transfería calor a un medio fluido cuya temperatura habíamos designado con T infinito. Entonces, al ser, por ejemplo, que la temperatura de superficie es mayor a la temperatura del medio fluido, el calor se transmitía de la superficie al medio fluido. A este calor habíamos designado calor por convección. Su expresión H área por el gradiente de temperaturas. Si es la temperatura de superficie mayor a la del fluido, entonces la diferencia se maneja así. El calor es constante mientras esta temperatura es constante. ¿Y por qué se lo considera constante? Porque es un volumen muy, muy grande. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el análisis que hicimos del suelo y en contacto con el aire ambiente? La temperatura del aire se consideraba constante. Entonces la pérdida de calor era por convección desde la superficie, que se encuentra a una temperatura T sub S, al medio ambiente sumamente grande, cuya temperatura es constante. Entonces, esa es la característica de la convección natural en régimen permanente. Régimen permanente. No aparece la variable tiempo, ¿verdad? Si las temperaturas de superficie y del fluido permanecen constantes, entonces entendemos que H, que es el coeficiente de convección, también es constante y por tanto el calor es constante. Este calor no va a cambiar con el tiempo. Lo mismo que esta temperatura del medio fluido no cambia con el tiempo. Entonces, la primera parte de la convección natural hemos estudiado desde este punto de vista, de que el calor transferido a un medio fluido o del medio fluido transferido a una superficie fría era constante, ya que esta temperatura del medio fluido no cambia. ¿Por qué no cambia? Aquí está la razón, se considera que el volumen es muy grande. Bien, ahora estamos en otra situación. El volumen es finito, ya no es grande, sumamente grande,
conocemos el volumen y por tanto la masa, por ejemplo, de este volumen de agua que se está pretendiendo calentar. El medio es este serpentín por cuyo interior circula vapor. Entonces, por la diferencia de temperaturas